No te vas al otro lado, Chele. Vení. Dale. Buenas tardes, muchachos. Disculpen la demora, tenía unos problemas técnicos y por eso no me había logrado conectar. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Alguien que tiene abierto el micrófono, le voy a pedir por favor que lo cierre, que podamos entender. Voy a compartirles lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy trabajábamos con lo que era la exposición oral. Y dentro de lo que es la exposición oral, íbamos a trabajar, ya les comparto, un momentito, solamente denme un poquito de tiempo. Hola chicos, lo siento ausente. Voy a ir pasando asistencia para verificar quiénes están. Tengo a Laura por ahí. Laura. Yarel. Pablo Isaac. ¿Me escuchan, muchachos? Aquí. Alexa, en volumen 7. Necesito saber si me están escuchando. Ahorita sí. Ok. Voy a ir pasando asistencia. Sí, se escucha muy bien. Dentro de lo que vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar con lo que es exposición oral. Trataré de ir abordando paso a paso algunas diapositivas que tengo previsto trabajar. Lo que pretendemos con esta sesión del día de hoy es ir dotando, ¿verdad?, de actividades para que puedan ser utilizadas durante las exposiciones que ustedes van a ejecutar. Como parte del conversatorio que estuve en el salón de clase con ustedes, les mencionaba que parte del inicio de la asignatura es irle cada una de las habilidades que ustedes deben de modificar o deben de aplicar en el momento de su exposición. La exposición oral, exactamente. Vamos a ir, ustedes conversaban, profesora, va a bajar orientación acerca de la... Comparto pantalla sobre lo que es la explicación del día de hoy.
Necesito que me informen si están visualizando. ¿Visualizan? Bueno, Profesora, y a mí no me sale nada. Bueno, ya ahorita. Ahorita sí. Sí, Entonces- ahorita sí. dentro de lo que vamos a ir trabajando en la sesión del día de hoy es la segunda unidad, siempre trabajamos con lo que es la exposición oral. Se pretende aplicar cada uno de los criterios y las características de diferentes presentaciones a través de amor, vení comer. cualquier contexto. Escucho como que hay alguien que tiene encendido el micrófono, tal vez me lo... Desactiven el micrófono. Desactiven el micrófono, muchachos. Me lo vamos a prestar para ver cómo escucha, que son buenos. Voy a comprar uno de Radio Chat, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde están las fotos? Bueno, Muchachos, amor, hagan come. el favor de apagar el micrófono, por favor. vamos a trabajar lo que es el concepto, los propósitos y los requisitos de lo que es la expresión oral. Oye, bajo. De igual forma, voy a trabajar el antes, el durante y después de la exposición. Y ahí, si ustedes visualizan lo que tengo en la pantalla, dice orientación de exposiciones orales. Entonces, voy a salir. O no me lo he desahogado. No sé quién es. No quiero. No, porque ya sé que me dejas pelón. A ver, por favor, la persona que tiene abierta el micrófono, ciérrelo. Profesor, usted no puede silenciarlo. Parece lo que hago. no le escuchan. Sí, Si lo hace usted directamente. ok, ya lo hago. A ver quién es. Ahí donde dice participantes le salen todo y creo que como usted es anfitrión puede Ajá. silenciarlo. Tiene Juan, bueno, Juan es el que estaba hablando. Y ahorita Sí, se sí, yo le estaba hablando. antes conectado, visualizo, ya lo sé, no veo ningún micrófono abierto. Todos están cerrados. Ya. Ok. Entonces, dentro de lo que les iba a compartir es las diapositivas sobre lo que es la exposición oral. Acá la tengo. Asignatura redacción básica, ¿verdad? Nuevamente el objetivo de la sesión, los contenidos que se pretenden trabajar, e inicio con lo que es el concepto de la exposición oral. Pero como lo hago siempre, voy a tratar de interactuar con ustedes a través del listado que yo tengo, pidiéndole, ¿verdad?, a alguien para hacerles partícipe de la clase, que me lea, por favor, a Stephanie López Altamirano, lo que es una exposición oral. Stephanie, Buenas tardes, profe. buenas tardes. ¿Qué es una exposición oral? Consiste en explicar un tema determinado con la intención de informar. Es importante adaptar el tema elegido a la edad, características e intereses tanto de los ponentes como de los oyentes. La exposición se hará de forma clara, sencilla y ordenada para que se entienda. Muchas gracias. Entonces, si ustedes observan dentro de lo que es la diapositiva, tenemos algunos aspectos relevantes y es las palabras en negrita. Dentro de las palabras en negrita prácticamente tenemos las palabras claves, que es lo que necesitamos hacer acerca de lo que es una exposición oral. Exactamente, la exposición oral es explicar un tema, pero este tema tiene que ser adaptado a la persona que nos va a estar escuchando, en todo caso al auditorio. Y también dice que cuando nosotros realicemos una exposición debe de ser de forma clara. ¿Y para qué? Acorde a la edad, características que uno debe tomar en cuenta, acorde a la edad y acorde también a los intereses de los ponentes que están ahí y el auditorio como tal. Bueno, me menciona que exactamente la exposición oral es la presentación de un tema de manera verbal, donde va dirigido a un grupo, pero lo hace un experto. Cuando hablamos de un experto, hablamos de que esa persona que va a hacer la exposición es alguien que ha sido preparada previamente para hacer la ponencia o presentar su tema. Toda exposición
sabemos la estructura que debe de tener introducción, desarrollo y desenlace. Y dentro de los objetivos que nosotros como expositores debemos de tener es incitar a la participación del público, formular algunas preguntas para poder interactuar, y aquí entra en juego lo que hemos aprendido durante las sesiones. El emisor se vuelve receptor y el receptor se vuelve emisor. Prácticamente es la interacción con el público. Entonces me dice acá, hay que también proporcionar algunas ideas clave e información que sea concisa, y esta información no deje ninguna duda dentro de los que están escuchando la ponencia. También otro objetivo que se pretende es asegurar la comprensión de lo expuesto a través de preguntas. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta, dice, ¿qué pautas debo de tomar en cuenta yo para hacer una buena exposición? Entonces me acaba acá el primer acápite que debemos de tomar en cuenta. Lo primero es tener una preparación adecuada al tema. Dice que no hay una buena exposición si el experto no conoce adecuadamente el tema que va a exponer. Ese es uno de los aspectos que nosotros, ¿verdad?, como expositores debemos de tomar en cuenta. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta durante la exposición del tema es la presentación de salud. Sabemos y estamos entendidos que cuando vamos a hacer la presentación del tema, hacemos la si es grupal y si es individual el que va a exponer, pues presenta su nombre y habla brevemente acerca del tema que va a exponer. Hace una motivación al auditorio para interactuar con ellos y darse cuenta qué interés tiene también el auditorio de escuchar su ponencia. Otro aspecto es presentación del guión. ¿Qué es eso de presentación del guión? La presentación del guión es prácticamente todo aquel material que yo he debidamente preparado para la exposición. Llámese PowerPoint, llámese alguna fotocopia, llámese algún esquema. Otro aspecto, o la pizarra, si en ese momento yo quiero hacer uso de la pizarra, también puedo hacerlo. Es importante hacer algo y lo colocan entre paréntesis, es no darle espalda al auditorio. Explique el guión con los aspectos más importantes. En la presentación de este guión, es bueno utilizar algunas expresiones, como en primer lugar, ¿qué son estas? Cada una de estas expresiones, cada una de estas expresiones son conectores o marcadores textuales que los vamos a ir utilizando tanto en la expresión oral como en la expresión escrita. También hay que señalar todo lo que se va diciendo según se presenta el guión. Cuando nosotros hacemos una previa preparación del tema, hacemos un bosquejo específicamente de cada una de las temáticas que pretendemos abordar. Otro aspecto importante es, me menciona acá, presento otra de las diapositivas. El primer paso que debemos de hacer es decidir el tema. Ay, sigue bonito. ¿Quiénes son los que tienen abierto el micrófono? Bueno, primer paso, decidir el tema. Segundo paso, ya cuando he decidido, estoy claro sobre el tema que voy a exponer, que previamente hacer ustedes en la Gerardo, Jessica, apaguen ese micrófono. tengo a, vamos a ver quiénes son. Es que son tantos que no logro ver quién es el que tiene abierto el micrófono. Bueno, como segundo punto, ya he decidido, procedo a buscar la información que voy a utilizar o va a sustentar todo el desarrollo de la presentación del tema. Esto, cuando vamos a trabajar esto, nosotros debemos de utilizar organizadores gráficos, y bien lo decía el objetivo. ¿Qué es eso de organizadores gráficos? Estos organizadores gráficos, llámese mapa semántico, llámese cuadro sinóptico, llámese mapa mental. Cada uno de estos me va a servir para ir organizando de forma ordenada. Puedo utilizar incluso hasta palabra clave. ¿Qué quiero decir con esto? Que una exposición no puede ser una diapositiva llena solamente de letras. Yo puedo ir sintetizando información a través de algunos organizadores gráficos.
Luego de buscar la información, me dice como punto número 3, elaborar un guión, o sea, sobre lo que voy a desarrollar. Y el cuarto punto es ordenarlo, escribir. Y por último, preparar la presentación. PowerPoint lo que voy a llevar, si es algún video el que voy a presentar, porque una exposición yo puedo partir de un video específicamente para comenzar a motivar al auditorio. Y por último, hacer la presentación de la ponencia o del tema. Entonces, hay algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta durante la exposición. Acá me dice aspectos que son importantes dentro del desarrollo de la exposición oral, algo que nosotros debemos de cuidar. Entonces me dice, uno es la pronunciación. Entonces, esto es una rúbrica donde me puede permitir incluso evaluarles a ustedes en el momento en que ustedes están haciendo la exposición. La pronunciación vale 4 puntos. Un ejemplo al desarrollo o cómo usted vaya exponiendo, desarrollando su exposición, yo puedo ir calificando. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta o que debemos de cuidar es el volumen. El tono de voz o el volumen, como le querramos llamar, es el que vamos a utilizar acorde al auditorio donde nos encontremos. Y esto lo hablábamos en la clase anterior cuando hablábamos de los distintos tonos de voz. Otro aspecto es la postura. La postura, lógicamente, yo puedo moverme dentro del auditorio donde esté realizando la ponencia e interactuar de alguna manera con el público. Dice, su postura es natural mirando al público continuamente. Entonces, eso quiere decir que tengo dominio del público o tengo dominio del auditorio, como le querramos decir. El contenido, ¿qué es eso del contenido? Es la información científica que usted ha buscado o usted ha seleccionado para desarrollar su tema. Entonces dice dentro de lo que es la rúbrica, expone el contenido de forma concreta sin salirse del tema. Entonces, unidad, dentro de las cualidades de la expresión, es la unidad. La unidad es hablar de un solo tema durante todo el desarrollo, no hablar con algo que probablemente no tenga nada que ver con el tema que estoy exponiendo. Esto es un aspecto que debemos de tomar en cuenta. Otro aspecto es la documentación. El material que usted ha seleccionado ese le va a permitir dar a entender mejor. Y aquí lo dice, utiliza material de apoyo extra para hacerse entender. Probablemente yo puedo utilizar incluso algunos panfletos o qué sé yo, algunos boletines que me puedo utilizar para interactuar con el público y que el público sepa si quedó alguna duda, pues le sirva para aclararse, eso es lo que nos quiere decir. Luego tiene lo que es la secuenciación. ¿Qué es eso de la secuenciación? Es la estructura o la secuencia que usted ha organizado durante todo el desarrollo de su exposición. Entonces, estos aspectos son algunos puntos que nosotros debemos de cuidar al momento de desarrollar lo que es la exposición oral. Luego tengo, ¿qué características debe poseer un expositor? Primero, antes que todo, una actitud profesional. ¿Qué es eso de actitud profesional? Dice que la actitud profesional la actitud debe ser recta e imparcial. Probablemente hay alguien que quiere, e incluso dentro de participar dentro de lo que es la ponencia, y quiere dar a conocer su propio punto de vista, usted lo puede permitir. Y cuando habla de imparcial es no hacerse a favor ni en contra de alguna de las ponencias que quieran manifestar. Otro aspecto importante es dar libertad. ¿Qué es eso de dar libertad? La libertad, eso significa que yo puedo dar un espacio para interactuar con la audiencia, dejar que la audiencia se involucre de manera positiva en la presentación. Otro aspecto es ser afectuoso. Expresar afecto es una buena actitud, pues lógicamente esto es una actitud positiva que me va a dar un clima de confianza en el desarrollo de la actividad. Ameno, ser un para mantenerlos despiertos. Y esto tiene que ver incluso hasta con el tono de voz como una vez se los manifestaba. Observar y analizar la audiencia para saber el efecto que causa en ellos. ¿Qué es esto? Tratar de hacer miradas de forma continua para ver la aceptación que está teniendo el auditorio con el tema que usted está desarrollando. Oportuno, decir las cosas en el momento adecuado. Si hay alguien que tiene duda y en ese momento desea hacer la consulta en público y usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aclarar algo si no ha quedado claro. Atrevido, no debe tener miedo de poner sus ideas. Esto es parte, ¿no?, de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta como expositores y son características específicas del que va a exponer.
momento llevan alguna duda o si tienen alguna consulta sobre lo que estoy trabajando. Esto es lo que es la argumentación. Me menciona que la argumentación es una exposición, es un tipo de exposición que tiene un propósito definido, que es razonar, defender las razones o los argumentos que nosotros en ese momento queremos presentar. ¿Y qué elementos tiene la argumentación? Un objeto, una tesis. Esto es, ¿verdad? Prácticamente el ensayo que de alguna manera se los mencionaba y es parte de la argumentación oral. Es el tema sobre el cual se argumenta. Por ejemplo, me menciona la situación política. Bueno, este es un tema. La tesis es la postura que se va a mantener durante todo el desarrollo de la argumentación. Y bueno, estos son ejemplos. Vamos a ver qué tengo por acá. Propósitos de la argumentación. Sabemos que toda la argumentación nosotros pretendemos convencer al público. El hablante argumenta a favor o en contra de algo, prácticamente dando a conocer las razones de peso que le han permitido estar de acuerdo o en desacuerdo con los oyentes. Aquí tengo otra diapositiva y es propósito de la argumentación. Dice que es modificar, disuadir, minimizar. Todos estos conceptos que tengo acá son sinónimos de convencer, de disuadir, de persuadir al auditorio. Características que debe de tener la argumentación es el tema, debe ser controversial primero el tema que yo voy a seleccionar, que me pueda permitir dar diferentes tipos de vista o enfoques. También tengo lo que es el emisor, es quien manifiesta una posición frente al objeto, debe tener carácter dialógico. Esto de carácter dialógico prácticamente es donde me va a permitir establecer una relación entre el emisor actual proponente y el receptor oponente. Y la finalidad es promoverla mediante estrategias de convencimiento o persuasión. Y luego me dice, muchas gracias, ahora quiero tratar de determinar si hay alguien que estaba, ¿verdad? Si estaban atentos a la clase, prácticamente las diapositivas, luego voy con el material de estudio que también lo para consultarles si tienen alguna duda. Hay algunos que me consultaron en el privado que si hoy iban a exponer, lógicamente ni siquiera hemos hecho un proceso. Saben que el proceso es organizarse primeramente en grupo, posterior van a seleccionar un tema y luego de la selección del tema vamos a buscar, ¿verdad?, cómo ir preparando los materiales, ir preparando el guión. Entonces, como es un proceso, pues no lo podemos hacer de un día a otro. No sé si tienen dudas o tienen alguna consulta. Muchachos, los escucho. No, profe, todo está claro. Ok. Entonces, voy a revisar lo que son los documentos ahorita. Una pregunta, profe. Y le escucho. Esas diapositivas están en la plataforma. Y todo está en el repositorio. Recuerden cuál es el proceso para trabajar el repositorio, ¿verdad? Ok. Ah, sí, ya lo encontré. Gracias. Sí, ahí están. Sé que yo estoy trabajando desde mis archivos, pues lógicamente yo los tuve que subir. Y ahorita voy a presentarles en pantalla el material sobre lo que es la exposición, los temas que debemos de tomar en cuenta. Y me menciona compartir pantalla acá. Ok. Aquí está. Considero que la están visualizando. Entonces, ahorita voy a hacer algunas preguntas de control para ver qué tanto me han estado escuchando y determinar el nivel de conocimiento que he ido adquiriendo. Voy a preguntarle a Aaron Harkin Vargas. ¿Estás por ahí, Aaron? Claro que sí, profe. Le escucho. Aaron. Entonces, te consulto. Dentro de lo que presenté en las diapositivas, ¿qué características debe tener un expositor? Lo decíamos. A ver, según lo que yo entendí, debe tener seguridad, dominio del tema Ajá. y y la otra se me olvidó. Creo que son tres, creo. Pero es seguridad, dominio del tema y... Ok. la profe se me olvidó. Una actitud profesional, creo yo también. Profesional, exactamente. Profesional. ¿Y qué quiere decir eso de una actitud profesional?
Pues yo supongo que, pues, primero que todo, dominar los nervios y segundo, hablar adecuadamente pues, al público. Ujú. Ok. Eh, bien, luego me mencionó cuál es la estructura o cuáles son los pasos que yo debo de tomar en cuenta para realizar una exposición. Y estaba en una diapositiva que específicamente estaba con algunas imágenes. Entonces le voy a preguntar a Marcos Donaire Membreño. Marcos, ¿estás por ahí? Daira Chévez Silva. Sí, profe. Daira, ¿cuáles son los pasos a ejecutar para preparar una exposición? Primero que todo, según lo que entendí, es elegir un tema. Correcto. Luego, Luego, buscar información sobre ese tema. ujú, procedemos después de organizar. ¿A qué Preparar los materiales de apoyo, ya sea diapositiva, video, imágenes o escrito. Sí, exactamente. Entonces, es lo que vamos a hacer. Es lo que se pretende con la sesión próxima, ¿verdad? Que ustedes vayan eligiendo un tema, posterior busquen información, después organizar la información, elaborando un lluvia de ideas de cómo va a estar estructurada dentro de las diapositivas que voy a presentar. Mencionaba que las diapositivas no pueden ser muy recargadas e incluso cuando vayamos a utilizar las tonalidades dentro de las diapositivas, pues tienen que ser diapositivas, los colores tienen que ser tenues, ¿verdad? Y no ser muy ofensivos a la vista. Entonces, eso. Bueno, voy a iniciar con el material que tengo por acá, que creo que estoy realizando lo que es la exposición oral. Y me menciona exactamente que la exposición oral es cuando nosotros hablamos en público sobre un tema determinado. También se le llama ponencia y consiste en explicar un tema o una idea con la intención de informar. ¿Qué características presenta? Dice que se hará de forma clara, sencilla y ordenada para que se entienda bien. Es un poquito más claro a lo mejor que la diapositiva. Técnica de la exposición oral. Primero dice elegir el tema. 2, adaptar el tema a la edad e intereses de los oyentes. El título tiene que ser atractivo. Siguiente paso es la documentación o la búsqueda de información. ¿Qué materiales me pueden servir para recopilar información del tema? Debemos recoger la información sobre el tema elegido. No se puede explicar algo que se desconoce. Y era lo que mencionaba en uno de tantos grupos de redacción y les decía, miren, exponer no es ir a repetir lo que aparece como un, sino apropiarse de esa información e irle explicando con nuestras propias palabras. ¿Por qué doy esta recomendación? Porque durante una exposición, independientemente haya preparación, a veces los nervios traicionan. Y cuando los nervios traicionan y se nos olvidan, nos quedamos en blanco enfrente al público y no puede. ¿Qué significa eso? Que la memoria no falló. Entonces, si la memoria no falló, entonces tenemos que recurrir a otros aspectos que en ese momento es sinónimo de las palabras que se nos escapó en ese momento. Entonces, por eso no me gusta la memorización. Es bueno que el estudiante vaya razonando, dando con sus propias palabras el tema que ha seleccionado. Bien, luego dice acá, organización de la información. Ya cuando hemos recopilado toda aquella información, venimos y la organizamos. La información sin orden no sirve. ¿Qué es eso de la información sin orden? No sirve. Eso quiere decir que si no hemos organizado de acuerdo a un orden lógico toda la información, esto no nos va a nada. Entonces, por eso dice acá, la información sin orden no sirve. Hay que ordenarla y a sacar lo más importante y parte de lo que yo les estaba mencionando anteriormente. Luego se elabora el guión. Hay que seguir un orden lógico, de lo sencillo a lo complicado y de aquello menos interesante a lo más interesante.
o de lo simple a lo complejo, como le llamamos. Las ideas deben estar relacionadas con otras. ¿Cómo se le llama eso? Cohesión. ¿Lo miramos en las clases anteriores? Sí. Miramos la coherencia, miramos la cohesión. Lo que no me recuerdo que hayamos trabajado es la unidad, pero la unidad tiene que ver, perdón, de hablar de un mismo tema, sin salirse del tema. La unidad, la coherencia, la cohesión son palabras claves que debemos de utilizar durante la exposición. Unidad es hablar del mismo tema. La coherencia es el orden lógico de las ideas y la cohesión es la interrelación entre una idea con otra. Luego me dice acá, elaboración del guión, hay que seguir un lógico, unas con otras para que se puedan comprender. Luego tengo el desarrollo de la exposición. Si es oral, siguiendo las normas, entonación, vocabulario. Recuerden, cada uno de estos señores que tengo acá, que lo voy a poner en negrita en este momento, significa que yo debo de tomar en cuenta que los gestos, el vocabulario y la entonación me van a permitir aclarar algo que haya durante la ponencia. ¿Por qué? Porque recuerden que estos son medios de auxilio, los gestos, las manos, la postura corporal, para poder darnos a entender. Luego me dice lo que son las partes de la exposición oral. Cuando nosotros exponemos, hacemos la parte de la exposición que es conocida como la IBC. Eso, la introducción. En la introducción, ¿qué es lo que voy a hacer? Presento el tema, se despierta el interés y se explica de lo que se trata y las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a conocer el objetivo que pretendo con este tema. Y hago una breve descripción de lo que va a abordar la exposición. Esto es la introducción. Posteriormente, voy con el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? En el desarrollo voy a ir trabajando o presentando cada una de las ideas despacio y de forma clara. Se pueden utilizar carteles o transparencia. Pueden utilizar incluso hasta imágenes, muchachos, durante ustedes de la exposición, y esas imágenes pueden ustedes mencionarlas con algunas palabras clave. Y por último, la conclusión, que es donde resumo las ideas más importantes y hago la conclusión final del tema que puse, dando a conocer cuál era el objetivo que yo pretendía. Una exposición oral está compuesta, me menciona, por 4 partes importantes, que son la introducción, el desarrollo, la finalización o conclusión y el plenario, también llamado coloquio. El coloquio es prácticamente la interrelación que yo voy a tener con el auditorio, donde puedo precisamente evaluar si todo el auditorio estuvo presente. Puedo hacer algunas preguntas para que el auditorio tenga participación y no solamente sea oyente. La introducción, palabra clave breve. Debe tener estructura breve, motivadora y precisa. Se debe de iniciar con un saludo de bienvenida, posteriormente con un comienzo llamativo que llame la atención. Continuamente hablo una definición del mensaje, planteando algunos objetivos, y terminaremos la introducción con una motivación sobre el tema, sobre el interés que tiene el tema para el auditorio. Algunas reglas de oro a considerar en esta parte es: 1, demostrar una actitud de confianza en uno mismo, con la forma de pararse adelante, de mirar y de decir las primeras palabras. Si usted arrancó bien ahí, va de viaje. Tomar un poco de tiempo antes de comenzar. Todo debe estar en orden para que solo haya concentración en el público y en lo que se desee exponer. No olvidemos usar tales como me propongo exponer, el objetivo de esto. Muchos piensan que deseo manifestar, y ahí tienen algunas recomendaciones que ustedes pueden utilizar durante su exposición. Posteriormente, tengo lo que es el desarrollo, y en el desarrollo puedo trabajar palabras clave, claridad y orden de la exposición oral. Lo importante es trabajar con una idea general de lo que se va a decir. Después o posteriormente hablo más ideas generales para luego llegar a las partes específicas. Nuestro tema debe desarrollarse. Aquí hay algunas ideas de cómo ustedes pueden manifestar o organizar su exposición prácticamente. Y por último tenemos la conclusión. Esta parte se resumen las ideas principales sobre las cuales se ha desarrollado el tema.
Se puede dar alguna opinión personal que tiene que ver con resultados o conclusiones y algunas reglas de oro a considerar, dice planificar bien la conclusión. No debe de ser improvisada. Informar en el momento en que va a llegar la conclusión, hacerla saber al público, al final, por medio de expresiones lingüísticas. Y en resumen, ahí está, ahí se lo dice. Y por último tenemos el coloquio o el plenario. Después de considerar, dice, un tiempo, se pueden responder algunas interrogantes del auditorio. Ahí es importante saber escuchar, responder claramente la idea. Para hacer, dice, una buena exposición, debemos de tener en cuenta algunos factores que intervienen en su realización. Y estos se dividen en 3 grupos. Factores, dice que es necesario superar la timidez, dice que es una de las cosas que me menciona. Adaptarse a los intereses y conocimientos del público. Debemos de ser claros, hablar alto y lentamente. Transmitir sinceridad y convencimiento. Mostrarse naturales y sencillos. Con nuestros gestos en lo que decimos. No demostrar nerviosismo. Bueno, la aceptación que debe de tener en el momento en que estoy realizando la exposición. Posteriormente debemos, dice, utilizar algunas frases. Recuperemos la tranquilidad, olvidemos el miedo. Me menciona por último los factores temáticos. ¿Qué es eso de factores temáticos? Aquellos factores que inciden en una buena exposición y me menciona el contenido que debemos dar ante el público. Recordemos que la finalidad es entregar el mensaje o dar a conocer un mensaje de lo que se está exponiendo y este debe ser orden y claridad, preparación del material, las instalaciones físicas y todo, ¿verdad? La preparación, darse cuenta de la audiencia, la presentación personal, ser puntual y todo esto. Luego me menciona factores formales que inciden en una buena exposición. Para ir cerrando, es nuestra presentación personal debe ser intachable. Y aquí voy a hacer algunas remarcaciones, porque es importante tomar en cuenta estos factores formales. Y dentro de los factores formales es la presentación personal. ¿Por qué? La presentación personal, que probablemente no lleguemos con ropa adecuada en el momento en que estamos exponiendo. Otro aspecto dice, debemos de ser puntuales. No que hay, me agarró la tarde y no logré llegar vestimenta. ¿Se dan cuenta? Hablan de nuestra vestimenta, debe ser formal, tanto como nuestro lenguaje a utilizar. Debemos de ajustarnos al tiempo que ha sido asignado. No leer, dice, en ningún caso, excepto alguna tarjeta con palabras clave. Alguien me consultaba, profesora, ¿podemos utilizar nosotros ficha? Entonces le dije, en mi época, muchachos, las fichas eran las formas de para las exposiciones. En el mundo moderno, ahora nosotros hacemos uso de la tecnología a través de las diferentes diapositivas y esas diapositivas van a ir remarcando prácticamente los contenidos que yo voy a ir desarrollando. Por eso es importante tener palabras clave. No leer, que nuestra voz se escuche en todo el auditorio, ese es el tono de voz, sin apurarse y con una buena entonación. Y esta bibliografía que se consultó para que ustedes lo apliquen. Consulto ahora. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Sobre para dónde vamos? Stephanie, tenés abierto el micrófono. ¿Tenés alguna duda, Stephanie? No, profe, no. Ok. Entonces, eso era, pero sí necesito orientarles lo que está en la tarea para que lo revisemos, porque prácticamente creo que ya estamos contra el tiempo. Vamos a revisarlo.